Muy buenas tardes con todas y todos. Reciban un cordial saludo en nombre del doctor Eduardo Muga Melgarejo, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este ministerio, quien les da la más grata bienvenida a la presente conferencia virtual en el marco del ciclo de conferencias virtuales Miércoles de Gestión Pública, espacio académico que cada semana reúne a profesionales y ciudadanos comprometidos con el fortalecimiento de nuestras instituciones. Nos motiva a contar esta tarde con la participación de todos ustedes, quienes nos demuestran semana a semana su interés por profundizar en temáticas de alta relevancia para el ejercicio de una administración pública eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales. En esta oportunidad nos convoca la conferencia titulada Etapas del procedimiento administrativo sancionador, de la imputación a la resolución. El objetivo de esta actividad es examinar de manera integral las etapas del procedimiento administrativo sancionador, desde la imputación de cargos hasta la emisión de la resolución final, destacando los principios, garantías y reglas que rigen su desarrollo. Asimismo, se analizarán los derechos del administrado, la actuación probatoria, la motivación de las decisiones y el rol de la administración pública en la determinación de responsabilidades. Se reflexionará sobre la importancia de asegurar la debida motivación, proporcionalidad y legalidad en cada fase del procedimiento, como expresión de un Estado de Derecho respetuoso del debido proceso administrativo y la tutela efectiva. Para abordar este importante tema, contamos con la participación del doctor Jorge Segovia Cáceres, quien agradecemos por haber aceptado muy gentilmente nuestra invitación. En ese sentido, leeré a continuación un breve extracto de la reseña profesional de nuestro invitado. El doctor Jorge Segovia cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión pública, con especial énfasis en derecho administrativo, mejora regulatoria y procedimientos sancionadores. Es abogado por la Universidad Inga Garcilaso de la Vega y magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha ocupado cargos como asesor y especialista legal en instituciones como la Contraloría General de la República y la Superintendencia Nacional de Salud y diversas municipalidades de Lima. Además, es docente universitario en la Universidad César Vallejo, donde dicta los cursos de Derecho Administrativo y Derecho del Procedimiento Administrativo. Ha participado como expositor en seminarios y cursos sobre procedimientos administrativos y disciplinarios, así como en temas vinculados al derecho de acceso a la información pública. Estimados participantes, en relación a la certificación, queremos recordarles que para acceder a la misma es necesario permanecer como mínimo el 90% del tiempo total de duración de la presente sesión. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la exposición, que tendrá una duración aproximada de 70 minutos, abriremos un espacio para absolver las consultas que ustedes puedan realizar a través de la opción preguntas y respuestas. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestro distinguido ponente por su valiosa contribución académica. Doctor Segovia, bienvenido a los miércoles de gestión pública. Exactamente 1010 personas lo escuchan atentamente. Le cedo el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Jimmy, gracias a Julio y también muchísimas gracias al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo un poco más del ámbito de la gestión pública y específicamente, como bien lo mencionó Jimmy, lo relacionado a las etapas del procedimiento sancionador. Voy a proyectar la diapositiva que he preparado para el día de hoy. Un poquito por acá. ¿Se visualiza correctamente, Jimmy? Sí, doctor. Ahora sí. Perfecto. Adelante. Muy bien. Vamos a hablar hoy día sobre las etapas del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Como bien lo señala el título de la ponencia, ¿no? De la imputación a la resolución. Pero para poder entrar dentro de estos aspectos relacionados con las fases del PAS, para abreviarlo de esa manera, considero necesario hablar de algunos aspectos previos. Por ejemplo, lo relacionado con el jus puniendi, para saber el procedimiento administrativo sancionador, de dónde tiene su fuente, de dónde nace como tal. Luego de ello, algunos saberes principales relacionados con el PAS para poder entenderlo, y en la tercera parte hablaremos ya formalmente de las etapas o fases del procedimiento administrativo sancionador. Entonces vamos a hablar un poquito de esos aspectos relacionados con el jus puniendi. A ver, nosotros sabemos que el Estado como tal ejerce una potestad, ¿correcto? Y esa potestad
es para castigar y sancionar a aquellas personas, a aquellos ciudadanos que no cumplen con las normas, que su conducta no se enmarca dentro de lo establecido por las leyes como tal, dentro de los reglamentos administrativos. Entonces, a esa potestad que tiene el Estado para poder castigar y sancionar a las personas, a los ciudadanos, se le conoce como el jus puniendi. Entonces, el Estado ejerce un monopolio del poder. Es decir, que el jus puniendi no puede ser ejercido por una persona natural, no puede ser ejercido por una empresa privada, solamente el Estado es el único que va a tener esta potestad. Esa potestad, recuerden, se llama el jus puniendi, ¿no? Que ejerce el Estado sobre las personas con la finalidad de mantener lo que se conoce como el orden social como tal. Y es por ello que a través de esta potestad que tiene el Estado, protege bienes jurídicos como tal. Distintos bienes jurídicos, estamos hablando, por ejemplo, derecho a la vida, ¿no? Derecho a la salud, entre otros más, de diversas categorías. Pero hay que tener en cuenta que también una mala aplicación por parte del Estado en relación con el jus puniendi traería consecuencias desastrosas. Imagínense si el Estado para todo tipo de conducta ejerce la potestad de castigar a las personas de manera desproporcionada. Entonces, se busca y lo que se quiere evitar es que se realice se haga este tipo de situaciones. Por eso el jus puniendi está limitado no solamente por la Constitución y las leyes que establecen, ¿no?, cómo puede actuar en este caso el Estado a través de las instituciones públicas, sino también está limitado por los diversos principios que van a regular esta potestad que tiene. Entonces, partiendo de este punto, el jus puniendi del Estado, recuerden, es la potestad que tiene las instituciones públicas para castigar y sancionar a las personas. Entonces, en mérito a este tipo de potestad que ejerce el Estado sobre las personas, nosotros podemos observar a diario en distintos medios de comunicación, el noticiero, medidas que el Estado realiza para justamente aplicar el jus puniendi. Por ejemplo, en algunos casos, acá ustedes pueden observar en la diapositiva, limitaciones de la libertad, las más gravosas, ¿no? Que son restricciones a la libertad. Por ahí, servicios comunitarios. También observamos que algunas instituciones públicas colocan lo que se conocen como sanciones pecuniarias, clausuras, sanciones disciplinarias en el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios. Entonces, todo este conjunto de medidas que observamos a diario, vamos a ver que el Estado ejerce ese jus puniendi del cual les estoy hablando. Pero claro, cuando nosotros nos referimos también al jus puniendi, hablamos que este se materializa de dos maneras. Uno a través del derecho penal, que ustedes lo deben conocer muy bien, y el otro a través del derecho administrativo sancionador como tal. Algunos autores o algunos juristas consideran de que el derecho administrativo sancionador nace del derecho penal, ¿no? En opinión propia y también de algunos otros colegas, consideramos que no. ¿Y por qué se parecen tanto? Porque vemos también que en el derecho penal, por ejemplo, hay aplicación de ciertos principios como se dan en el derecho administrativo sancionador, ¿no? El principio del non bis in idem, legalidad, razonabilidad, entre otros más. Y justamente tienen esto en común porque nacen del jus puniendi. Entonces, eso es lo que tiene como origen común y por lo tanto, en algunos casos, o en la mayoría de casos, se va a aplicar algunos principios que están señalados en el derecho penal y van a tener una aplicación dentro de nuestro procedimiento administrativo sancionador. Entonces, simplemente para un poquito contextualizar, el derecho penal es la principal manifestación del jus puniendi, ¿no? Es la última ratio en la cual se aplica, en este caso, el poder del Estado para castigar, ¿no? Busca proteger bienes jurídicos fundamentales para el desarrollo de la sociedad y busca restablecer el orden mediante la imposición de penas, ¿no? Y acá vemos algunos de esos tipos de sanciones penales, solamente meramente ilustrativo, toda vez que la clase de hoy no es netamente hablar del derecho penal como tal. En cambio, cuando nosotros hablamos del derecho administrativo sancionador,
Hablamos que es esa potestad que tienen las entidades facultadas para poder colocar, imponer sanciones. Pero a diferencia del derecho penal, acá se va a sancionar las infracciones por normas reglamentarias, normas administrativas como tal. Y lo que busca en este caso el derecho administrativo sancionador es proteger el buen funcionamiento del aparato administrativo y, cómo no, lo que es el respeto de normas administrativas. Por eso es que observamos, por ejemplo, en el caso de las municipalidades que tienen su reglamento de infracciones y sanciones, por ahí es el RIS, el RASA o cualquier otro nombre, y en ella se encuentra establecido de manera tipificada las conductas infractoras sobre las cuales, en este caso, los gobiernos locales pueden sancionar, obviamente, siempre dentro de los parámetros legales y de las atribuciones para las cuales le han sido delegadas o dadas estas potestades para sancionar. Además, el derecho administrativo sancionador como tal busca corregir las conductas que afectan el correcto funcionamiento del sistema administrativo. Y esto es algo muy interesante porque en realidad cuando nosotros hablamos, y vamos a hablar del procedimiento administrativo sancionador como tal, no es que sea un carácter netamente punitivo. Claro está, sí se imponen sanciones, se imponen algunas medidas complementarias, por supuesto, pero la idea, la finalidad no es solamente castigar, castigar de manera punitiva, ¿no? Al administrado, sino lo que se busca es que adecúe su conducta a lo que se encuentra establecido en las normas legales que van a señalar en diversas situaciones como tal, ¿no? Claro, obviamente en algunas situaciones, en algunos casos, vamos a ver que la sanción que se va a colocar a algunos administrados va a resultar muy gravosa. A veces cuando conversábamos con algunos colegas sobre, oye, ¿qué es más gravoso por ahí, la sanción penal o la sanción administrativa? ¿No? Obviamente, la mayoría de nosotros, incluido yo, decía, no, es la sanción penal, toda vez que habla de bienes, protección de bienes jurídicos fundamentales y por lo tanto el quebrantamiento de ello, pues tiene las sanciones penales máximas como son la restricción de la libertad, ¿no? Por ejemplo. Pero cuando me dijo ese colega, no, mira, ¿qué pasaría si, vamos a suponer, poner un ejemplo, ¿no? El Jockey Plaza. El Jockey Plaza, imagínense que es clausurado, clausurado por una semana, por distintos tipos de criterios, imagínense, por un tema de seguridad. Entonces, la pregunta que nos hacemos, una semana que pueda estar clausurado el Jockey Plaza, ¿cuáles van a ser las consecuencias que va a tener ello? Por ahí ustedes me pueden decir, el Jockey Plaza diariamente mueve millones, imagínense una semana que esté clausurado, obviamente va a perder millones de soles en el tema comercial. Segundo, los trabajadores, las empresas que están dentro del Jockey Plaza. ¿Qué pasa con esos trabajadores? Una semana que se ven perjudicados y muchos de ellos pueden hasta el punto de perder el negocio, ¿no? O la quiebra como tal. Entonces, realmente podríamos decir que en algunas circunstancias va a poder ser mucho más gravosa las sanciones que se dictan dentro del procedimiento administrativo sancionador como tal. Y como parte de esas sanciones administrativas que todos nosotros podemos observar, y eso se ve a diario en las noticias, ¿no? Clausuraron los restaurantes porque tenían la comida, pues no estaba en temas inocuos, ¿no? O por ahí no cumplían con algunas normas de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, por ejemplo. Entonces se realizan clausuras como tal, que pueden ir clausuras, como ustedes ven en la imagen, con el papelote ahí, o algunas gravosas que le colocan bloques de cemento, como a veces se ha visto, ¿no? Las famosas multas administrativas, multas que van por un tema pecuniario y que se basa obviamente en una sanción dineraria que se le impone al administrado. Y si vamos un poquito más allá, dentro del procedimiento administrativo disciplinario, que forma parte también una especie del procedimiento administrativo sancionador, vamos a ver que también existen diversas sanciones, como pueden ser destituciones, pueden ser, en este caso, inhabilitaciones, entre otras. Y también cuando a veces, por ejemplo, SUNAFIL va a realizar algunas labores y verifica
que se está incumpliendo, por ejemplo, con que los trabajadores tengan sus EPPs, entonces paraliza, por ejemplo, algunos trabajos que pueden estar realizando. Entonces, estas son solo algunas de las sanciones administrativas que en este caso las entidades pueden imponer a los administrados. Entonces, acá simplemente a modo de resumen de lo que les he señalado, ahí hay unas diferencias entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador como tal. Ya habiendo señalado estos aspectos previos relacionados con todo ello, vamos a hablar sobre algunos saberes principales que debemos tener en cuenta ya netamente en relación con el procedimiento administrativo sancionador. Para empezar, nosotros tenemos que considerar lo siguiente: ¿cómo se inicia un procedimiento administrativo? Un procedimiento administrativo general. De acuerdo con la LPAC, ¿no? La Ley del Procedimiento Administrativo General, observamos que hay dos maneras en las cuales se puede iniciar el procedimiento administrativo general: lo que se conoce como de parte y lo que se conoce de oficio. Cuando hablamos de un inicio de parte, estamos hablando de que este básicamente se inicia por el ejercicio del derecho de petición que tiene el administrado, ¿no? Imagínense un administrado que puede solicitar una licencia de construcción para poder realizar una edificación, su vivienda. Entonces, en mérito a ese ejercicio del derecho de petición, que también se encuentra establecido en el EPAC, el administrado va a iniciar con una solicitud y obviamente la autoridad administrativa va a poder realizar el procedimiento respectivo, va a evaluarlo y va a terminar pues con una decisión. La decisión normalmente se toma a través de una resolución administrativa. Entonces, estos son los procedimientos que se conocen como procedimientos iniciados de parte. Pero existen otros tipos de procedimientos que se conocen como iniciados de oficio. Y en este caso, estos tipos de procedimiento que se inician de oficio son aquellos, o mejor dicho, son potestad de la administración pública, potestad de las entidades iniciar. Y uno de ellos justamente es el procedimiento administrativo sancionador como tal. Entonces, para hablar ya netamente del procedimiento administrativo sancionador, ¿cómo podríamos definirlo? ¿Cómo podríamos determinar qué es el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y ahí nosotros hablamos que el procedimiento administrativo sancionador es un conjunto de actos y diligencias, ¿no? Conjunto de actos y diligencias, ojo, y ahí cuando hablamos de actos y diligencias, podemos estar hablando, por ejemplo, casos como una inspección que se da dentro de un procedimiento, ¿no? La recabación, por ejemplo, de algunas testimoniales, la verificación por ahí de algunas grabaciones, dependiendo obviamente del tipo del procedimiento administrativo sancionador que se dé. Entonces, es un conjunto de actos y diligencias que van a determinar la existencia de responsabilidad administrativa. Ese es el objetivo dentro del procedimiento administrativo sancionador. Una vez, obviamente, que la autoridad administrativa evalúe, considere pertinente mayor o menor actuación de medios probatorios, al final va a tomar una decisión. La decisión puede ser que tal vez diga: oye, ¿sabes qué? No he encontrado responsabilidad, por lo tanto, archivo el procedimiento. O puede ser el caso de que efectivamente señale: sí, encontré responsabilidad y por lo tanto voy a resolver sancionarte, ¿no? Y ahí puede adoptar pues diversos tipos de medidas, ¿no? La sanción pecuniaria, como hemos visto, clausuras, entre otros tipos. ¿Y qué conlleva determinar la existencia de responsabilidad administrativa? Lo que conlleva es justamente la aplicación de una sanción administrativa. Eso es lo que conlleva netamente a que se dé este procedimiento administrativo sancionador. Entonces, recapitulando un poco el concepto del procedimiento administrativo sancionador, nuevamente es el conjunto de actos y diligencias que tienen un objetivo: determinar la existencia de responsabilidad administrativa, ¿no? Y que va a conllevar, en caso de determinarse ello,
la aplicación de una sanción administrativa. Y ojo que cuando hablamos de determinar la existencia de una responsabilidad administrativa, estamos hablando de que puede ser, en este caso, sobre una persona natural o también sobre una persona jurídica. Una persona natural, por ejemplo, que se le detecte que está arrojando, no sé, desperdicios en la calle, por ahí, ¿no? La basura fuera del horario. Entonces, una persona natural sobre la cual pues se le podría determinar la existencia de una responsabilidad administrativa. Puede ser el caso de una persona jurídica como tal. ¿No? En el caso de que, por ejemplo, se verifique que una empresa no cumple con los requisitos relacionados con las inspecciones técnicas de seguridad, ¿no? Por a lo mejor no cumple con tener todas las medidas de seguridad, entonces se sanciona, en este caso, mejor dicho, se determina la responsabilidad administrativa a la persona jurídica, a la empresa. Y en algunos otros casos también puede ser materia, en este caso, de responsabilidad administrativa las propias entidades públicas. Me acuerdo cuando nosotros estábamos, bueno, trabajaba en la Superintendencia Nacional de Salud, en su salud. Llegaban a nosotros diversos tipos de casos dentro del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y en algunos de ellos eran contra hospitales nacionales. ¿Por qué? Porque no tenían implementado, por ejemplo, algunas salas, en el caso de sala de urgencias, no tenían, por ejemplo, esa máquina para poder revivir, ¿no? Para el electroshock, entre otras situaciones más. Entonces, en esos casos, sí se llegaba a determinar responsabilidad administrativa del Ministerio de Salud, porque obviamente en caso de Lima, pues se encarga de estos hospitales públicos, el Ministerio de Salud. Entonces, sí puede ser que en algunas situaciones el administrado puede ser una entidad pública como tal. Ahora bien, hemos hablado que el procedimiento administrativo sancionador siempre se origina de oficio, pero este origen de oficio se sustenta de cuatro maneras que podría darse este inicio. Bien por iniciativa propia, por ejemplo, el órgano responsable, ¿no? de realizar el procedimiento sancionador puede detectar que se esté cometiendo una infracción. Imagínense que tal vez por ahí Osinermin detecte que un grifo no se está cumpliendo con las medidas de seguridad. Obviamente va a iniciar el procedimiento sancionador por iniciativa propia porque está, digamos, verificando, está detectando que no se están cumpliendo con esas medidas de seguridad y que podrían poner en riesgo la seguridad de los usuarios que van ahí con sus vehículos o a las tiendas, ¿no? Las estaciones de servicio que están ahí. Entonces, bien por iniciativa propia cuando nace del propio órgano facultado para ello. Cuando se habla de una orden superior, creo que resulta claro entenderlo, ¿no? En este caso, el superior jerárquico de este órgano facultado para llevar a cabo el procedimiento administrativo sancionador, ordena que se realice se inicie un procedimiento sancionador contra un administrado o que contra los que puedan resultar responsables. ¿Por qué? Porque el superior jerárquico imparte una orden, en este caso, al órgano encargado del procedimiento sancionador del PAS. Y de esa manera, el propio órgano puede constituirse, puede verificar y si considera necesario, puede iniciar el procedimiento sancionador. Ojo que la orden superior no quiere decir de que se vaya a iniciar sí o sí. Puede haber una orden, pero el órgano facultado para el PAS va a ir a verificar o puede verificar y puede decir, oye, pero acá no hay mérito alguno para iniciar un PAS, por lo tanto, simplemente no se inicia, se queda todo ahí. Entonces, no siempre la orden de un superior desemboca en que se inicie un PAS, ¿no? Puede que sí se dé en algunos casos, ¿no? Puede que en otros casos no se pueda dar, ¿no? La petición motivada. Existen tal vez otros órganos como también veíamos en la Superintendencia Nacional de Salud, cuando sucedía, había un órgano que se llamaba IPROT, que es la Intendencia de Protección al consumidor, no, sino al usuario en salud. Entonces, ¿qué sucedía? Ellos realizaban, digamos, diligencias previas para tratar de solucionar el problema que se daba entre un usuario de salud y una clínica o un hospital, como se le conoce, una IPRES por ahí. Entonces, en esa situación, cuando
ya daba por agotadas sus diligencias previas y consideraba de que aún el administrado todavía no, digamos, no se le había solucionado el problema, este mismo órgano solicitaba a la Intendencia de Fiscalización que inicie el procedimiento administrativo sancionador como tal. Entonces, hay una petición motivada, obviamente, porque tiene que haber ciertos aspectos en los cuales vamos a determinar y vamos a ver más adelante que la autoridad administrativa puede basarse en diligencias previas para ver si hay el sustento mínimo para poder iniciar o no el procedimiento administrativo sancionador. En algunos casos, en la mayoría de casos, sí iniciábamos el PAS en mérito a lo que nos pedía, esa petición motivada que hacía este otro órgano, pero en algunos casos, cuando se analizaba, simplemente se archivaba porque no había mérito para, o el sustento mínimo que se requiere para poder activar toda esta maquinaria que se conoce como el PAS, ¿no? Y también otra forma en la cual se sustenta el inicio del PAS es a través de una denuncia como tal. Un administrado puede presentar una denuncia administrativa. Imagínense que usted está tranquilo, estando en la comodidad de su hogar, y de pronto pues comienza a haber una bulla infernal porque se está realizando una construcción ahí y no lo deja, ¿no? Ni siquiera sábado ni domingo. Entonces yo presento mi denuncia porque ya es un tema repetitivo ante el gobierno local respectivo y le digo, ¿sabe qué? Mire, acá hay una construcción que sábado, domingo, a toda hora no deja descansar. Entonces ahí yo presento mi denuncia y el órgano, pues facultado para el PAS, evaluará, se constituirá, verá si hay mérito para realizar el inicio y de ser el caso que inicie, pues va a comunicarle al denunciante que se ha iniciado el PAS. En caso que haya mérito, por ahí a lo mejor la persona que denunció a lo mejor es muy exagerada, no pasa lo que está, no sucede lo que realmente está diciendo, tiene también la obligación de contestarle, decirle, oiga, ¿sabe qué? Mira, su denuncia administrativa se ha archivado porque no se encontró mérito alguno para iniciar el PAS. Y eso es algo que algunas entidades no tienen en cuenta, simplemente acogen la denuncia y simplemente, si no hay mérito, no la contestan y se queda ahí durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Cuando a veces el mismo denunciante llama, ¿cómo está mi denuncia? ¿Qué pasó? Y ahí recién se le comunica, lo que pasa es que lamentablemente pues no hay mérito para iniciar el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Cuando en realidad es la autoridad administrativa quien tiene la obligación de comunicarle al denunciante si procede o no su denuncia. Una cosa, ojo, es comunicarle y otra cosa es que el denunciante forme parte del procedimiento administrativo sancionador. El denunciante no forma parte del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, imaginemos que se inicia el PAS. Obviamente tiene sus etapas en la instrucción, en la etapa decisoria o la sancionadora y finalmente se toma la decisión de sancionarlo a esta empresa que estaba realizando la construcción en el ejemplo que les he dado, ¿no? Y también cuando se emite la resolución que sanciona o en su defecto también archiva, puede ser que archive el procedimiento sancionador, también la autoridad administrativa está en la obligación de hacerlo de conocimiento al denunciante. Entonces, ahí hay que tener siempre mucho cuidado con ello, porque normalmente a veces no se cumple con dicha situación. Entonces, es un aspecto que resulta muy importante tener en cuenta y que va a formar parte del sustento para iniciar, en este caso, el procedimiento administrativo sancionador como tal. De acuerdo con la LPAC también, bueno, exactamente con el texto único ordenado de la LPAC, que dicho sea de paso, ¿no? Ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-YUS, ¿no? En el cual establece en el artículo 254, perdón, algunas cualidades que tiene el procedimiento administrativo y que lógicamente va a diferenciarlo, por ejemplo, de un procedimiento trilateral, lo va a diferenciar de un procedimiento administrativo ordinario, un procedimiento administrativo lineal que se puede dar, ¿no? Entonces, o un procedimiento administrativo concurrencial. Entonces, el procedimiento administrativo sancionador tiene una serie de cualidades. Por ejemplo, la primera de ellas es el procedimiento regular. Y creo yo que esto forma parte también de
que cuando la autoridad administrativa, facultada para ello, vaya a determinar, o mejor dicho, tomar una decisión, indistintamente si es una sanción o simplemente resulta en el archivamiento de todo, tiene que realizar el procedimiento debido. No puede ser de que yo automáticamente le notifique, ¿no?, al administrado y, por ejemplo, no le permita que brinde sus 5 días de plazo para que presente sus descargos, ¿no? El procedimiento establece que debe dársele como mínimo 5 días para que pueda presentar sus descargos. Imagínense que dentro del procedimiento o dentro de lo que es la instrucción propiamente dicha, el administrado quiere presentar algunos medios probatorios adicionales y yo como autoridad administrativa no le deje o no lo tome en cuenta simplemente. Entonces yo no estaría llevando a cabo correctamente el procedimiento que se establece para ello, ¿no? Entonces es muy importante considerar que el PAS necesita y establece un procedimiento regular para poder llevar a cabo la determinación si se sanciona o no al administrado. Como segunda característica que tenemos del procedimiento administrativo sancionador, debemos señalar que se encuentran fases diferenciadas, ¿no? Con el decreto legislativo 1272, que fue a finales del 2016, si no me equivoco, se estableció la obligatoriedad de diferenciar las fases. Antes de este decreto legislativo, el 1272, simplemente era como que una recomendación como tal, ¿no? Se recomendaba que pueda haber estas diferencias, ¿no? Pero ya a partir, como les digo, de principios del 2017, con el decreto legislativo 1272, ya se hizo una cuestión obligatoria que debe estar diferenciada las fases y las autoridades que van a llevar a cabo cada una de estas fases del procedimiento administrativo sancionador, porque una de ellas es la fase instructora y la segunda es la fase decisoria. Claro está que en algunos procedimientos especiales el nombre puede cambiar, algunos le llaman fase sancionadora como tal, ¿no? Y la idea es que se respete justamente esta diferenciación que existe de las fases y que cada una esté sujeta o a cargo de una autoridad distinta. ¿Por qué? Porque la idea es que dentro de la instrucción, que se va a actuar como una especie de fiscal administrativo, si lo quieren ver de ese modo, la fase instructora lo que busca es recopilar medios probatorios, actuaciones probatorias. Y obviamente y normalmente en la instrucción lo que se busca es determinar que existen medios probatorios suficientes que conlleven a la imposición de una sanción. Y en cambio, en la fase decisoria, se debe o debe estar a cargo de otra autoridad. ¿Por qué? Porque esta autoridad lo que va a hacer es revisar, evaluar todo lo que se ha actuado dentro de la etapa de la instrucción. Obviamente, el informe final de instrucción es con lo que concluye esta fase instructora y por lo tanto, la autoridad sancionadora, la autoridad decisoria, como gusten llamarlos ustedes, va a determinar si a lo mejor es necesario ampliar más la instrucción para recabar mayor medios probatorios, puede devolverlo y que se amplíe la instrucción. O como que puede simplemente decir, oye, de todo lo que has actuado, no hay mérito. Entonces se archiva ¿no? Todo el procedimiento llevado a cabo. En algunas entidades, y básicamente esto es algo que se ve en algunos gobiernos locales, básicamente, observamos que existe, por ejemplo, una subgerencia de fiscalización como tal, ¿sí? Y dentro de la subgerencia se le delega, por ejemplo, que la fase instructora esté a cargo de un servidor público. Es como que diga ya, el gerente o el subgerente diga, ¿sabe qué, doctor Segovia? Usted a partir de ahora se va a encargar de la fase instructora. Entonces usted va a ser la autoridad instructora y yo como subgerente voy a ser la autoridad decisoria. La pregunta que nos hacemos, ¿eso realmente estará correcto? ¿Realmente podríamos hablar de ahí de fases diferenciadas? En mi opinión, sinceramente, yo no considero que se esté llevando a cabo fases diferenciadas. ¿Por qué? Porque al final, yo como servidor que estoy a cargo de la fase instructora, pertenezco a dicha subgerencia. Entonces, ahí hay una relación de subordinación.
y por lo tanto no podría hablar de mucha dependencia que digamos al tomar la decisión mediante un informe instructivo y decir, oye, si hay mérito para que se sancione al administrado, entonces ahí una cuestión que yo se los pongo a ustedes para que puedan también analizarla como tal, ¿no? Hechos probados en resoluciones judiciales firmes. En algunos casos, las resoluciones judiciales firmes, es decir, resoluciones judiciales que ya no pueden ser impugnadas, que causan estado como tal, muchas veces van a, digamos, involucrar a la entidad pública en el procedimiento llevado a cabo. Y puede ser el caso de que también se ordene, oye, inicia el procedimiento contra este funcionario, ¿no? Un tema disciplinario, por ejemplo, que al final forma parte del procedimiento administrativo sancionador. También algo que es muy importante es la notificación válida al administrado. Y eso es algo muy importante y que en muchos casos, aunque ustedes no lo crean, no se realiza de manera correcta. Como sabemos, de acuerdo con la LPAC, establece, ¿no? Cómo se debe notificar lo que es al administrado las decisiones o los actos administrativos. Y cómo no, que también se aplica para el procedimiento administrativo sancionador. Sabemos que primero, de manera rápida, debe notificársele en el domicilio que el propio administrado ha señalado. Si no se encuentra en el domicilio, iré a algún domicilio que haya señalado el administrado en algún otro procedimiento que se haya dado dentro de la entidad. Si tal vez soy tan piña que no le encuentro, iré en este caso a notificarle al domicilio que figura el DNI. Y si no encuentro en el DNI, ya la última opción será notificarlo con un edicto, ¿no? En el diario oficial en el peruano o el diario de mayor circulación. Esto es lo que se conoce como el régimen de notificaciones. Y por lo tanto, es muy importante que la autoridad administrativa cumpla con notificar de manera correcta al administrado. Hay algo curioso que es una quinta cualidad del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Cuando vemos el artículo 254, nos habla de plazo para formular alegatos, ¿no? Si bien es cierto, más adelante habla de descargo, ¿no? Una vez que se da la imputación de los cargos, pero es curioso ver que la LPAC señala plazo para formular alegatos. Y es que en realidad el administrado no solamente se circunscribe a presentar descargos contra la imputación que se da al inicio o cuando se inicia el PAS, sino que el administrado durante todo el procedimiento puede presentar o solicitar alegatos orales, alegatos escritos, y la autoridad administrativa está en la obligación de brindarle el plazo respectivo para que pueda presentar estos alegatos. Imagínense que yo ya presenté mis descargos, pero, oh sorpresa, más adelante me llevo con tan buena suerte de que encuentro un medio probatorio que es necesario y que por lo tanto la autoridad administrativa debe conocerlo para poder tomar la decisión de archivar el procedimiento, ¿no? Entonces, en ese caso, yo formularé alegatos adicionales y presentaré mis medios probatorios respectivos, fuera ya del tema del descargo propiamente dicho. Es más, cuando uno le notifican el informe final de instrucción, ya adelantándonos un poco a las fases, también la autoridad sancionadora, la autoridad decisoria, le va a otorgar un plazo también para que el administrado pueda presentar alegatos sobre el informe y pueden ser alegatos orales, lo que se conoce a veces como vista de la causa, ¿no? Para que la autoridad administrativa escuche qué es lo que tiene que, o qué alegato adicional tiene que presentar, en este caso, el administrado. Y una sexta característica que establece el artículo 254 del tubo del LPAC es que la autoridad administrativa debe realizar la revisión de oficio de las resoluciones administrativas. ¿Qué quiere decir ello? Y haciendo un poco un paréntesis con esta situación, cuando nosotros observamos que se solicita la declaración de la nulidad, ¿no? De un acto administrativo en general, el administrado lo puede solicitar a través de la presentación de los recursos respectivos, ¿no? El recurso de reconsideración, el recurso de apelación y, de manera excepcional, si hay una norma habilitante, el recurso de revisión, ¿no? Son los tres únicos medios que el administrado puede solicitar en la vía administrativa, ojo, la nulidad de un acto y en este caso de una sanción como tal, ¿no? Pero
También la autoridad administrativa por voluntad propia, porque es una potestad que tiene, puede revisar sus propios actos y de observar que pues existe algún vicio que pueda acarrear, ¿no?, la nulidad, pues de oficio lo va a declarar como tal, ¿no? Recuerden que para ello, según la LPAC, tenemos un plazo de 2 años y que este plazo de 2 años la autoridad administrativa puede, en este caso, realizar la nulidad de oficio como tal, ¿no? Y si se le pasa esos 2 plazos, pues puede acudir a la vía contenciosa administrativa para que el juez pueda declarar la nulidad de esos actos que ha emitido, en este caso, la autoridad administrativa. Ahora, el procedimiento administrativo sancionador tiene una doble dimensión, ojo. Primero, se constituye como un mecanismo idóneo que tiene la administración pública, ¿no? Hablando desde la concepción de la administración pública orgánica, ¿no? Para lograr su finalidad pública, ¿no? Que dicho sea de paso, haciendo un paréntesis, cuando hablamos de administración pública, recuerden, hay dos tipos, ¿no? Funcional y orgánica. Funcional, hablando de las funciones que tiene el Estado como tal, y cuando hablamos del punto de vista orgánico de la administración pública, es un símil, un sinónimo a lo que vendrían a ser instituciones públicas, entidades públicas, ¿no? Pero no solamente es ese mecanismo que tiene la administración pública para lograr la finalidad pública, sino también es una vía que ofrece al administrado un conjunto de garantías para poder respetar sus derechos fundamentales, ¿no? El derecho que puede tener a presentar sus descargos, a que el procedimiento se lleve dentro de un plazo, dentro de un tiempo establecido, ¿no? Para no prolongar más allá del tiempo lo que debería durar el procedimiento administrativo sancionador. Y también tiene un carácter supletorio, ya que el TUO del LPAG establece que las disposiciones que se señalan en el artículo 247 y en general dentro de todo el capítulo relacionado con el procedimiento administrativo sancionador se aplica de manera supletoria a todos los procedimientos establecidos en las leyes especiales. Ahora, simplemente acá es un poco lo que se habla de los principios del paz, ¿no? Que tal vez en alguna otra ponencia podemos desarrollarlos de manera mucho más detallada. Sin embargo, voy a hablar de manera muy general para ya entrar ahorita al punto de las fases del paz, que para entender de mejor manera los principios, los 11 principios que ustedes los están viendo acá con el fondo amarillo como tal, eh, es preciso agruparlos, ¿no? Principios que están relacionados con los elementos objetivos, principios que están relacionados con los elementos subjetivos, principios que están relacionados con la sanción que se emite y el grupo de principios que están relacionados con las garantías al administrado. Entonces, dentro de estos elementos objetivos, estos grupos, yo solamente voy a detenerme con lo que corresponde el principio de legalidad, ¿no? Principio de legalidad que resulta muy importante, ¿no? Más aún que cuando nosotros hablamos del principio de legalidad dentro del procedimiento administrativo sancionador, nosotros hablamos de 3 aspectos: la famosa lex scripta, la famosa lex previa y la famosa lex certa, o mejor dicho, la ley escrita, la ley previa y la ley cierta. Cuando nosotros hablamos de la ley escrita, estamos diciendo que las infracciones, sanciones y, obviamente, las entidades competentes deben estar determinadas por ley, ¿no? Obviamente la ley puede también señalar de que esta eh, calificación o tipificación de las infracciones pueden estar en normas reglamentarias, pero de este principio de legalidad, como les digo, se desglosa la ley escrita y que tiene que establecerse que las infracciones deben estar correctamente en una ley como tal, ¿no? Y que también la potestad para realizar o para sancionar de la autoridad administrativa debe estar señalada en la ley. Por eso se conoce como ley escrita. Cuando hablamos de la lex previa o la ley previa, estamos hablando que la norma, la ley sancionadora o que va a sancionar debe estar vigente antes de la comisión del hecho, ¿no? Porque por eso se prohíbe el tema de la retroactividad, salvo, como ustedes bien saben, cuando se beneficia al administrado, ¿no? Indubio pro administrado. Por eso es que de acá, de la lex previa,
nace el principio de irretroactividad. Y la última, desglose del principio de legalidad, ¿no? La ley cierta, la lex certa, ¿no? Que establece claramente que la ley debe describir de manera correcta el supuesto de hecho de forma clara y precisa, ¿no? Prohibiéndose que haya analogías, interpretaciones extensivas, es decir, que debe aplicarse o debe establecerse claramente la descripción de la conducta infractora. Por eso es que de la lex certa se nace el principio de tipicidad o por ahí como lo conocen, taxatividad, ¿no? Entonces, esto es lo referente con el principio de legalidad, ¿no? Si hay otra oportunidad, podemos desarrollar de manera mucho más clara aquellos principios también que, si bien es cierto, no están dentro de los 11 que señala el LPAC, pero que se encuentran dispersos en algunas partes de la misma norma. Bien, ahora ya vamos a entrar a las etapas del procedimiento administrativo sancionador. Me van a disculpar que tome un poquito de agua, pero ayer he estado dictando también clases y estoy un poco con la garganta afónica, así que mil disculpas por ello. Vamos a hablar ahora ya, teniendo estos conocimientos, ¿no? Que ya hemos hablado del ius puniendi, de dónde nace el procedimiento administrativo sancionador, hablando de esos aspectos principales que tiene el PAS. Ahora sí ya podemos hablar de las etapas del procedimiento administrativo sancionador. Acá ustedes ven un gráfico simple, sencillo. Y de acuerdo a la LPAC, formalmente nos dice que tenemos dos fases. La famosa fase instructiva o de instrucción, como algunos lo conocen, y la fase decisoria o la fase, como se le conoce, sancionadora. Sin embargo, cuando uno está realizando o está llevando a cabo el procedimiento administrativo sancionador, podemos hablar de que existen dos aspectos más adicionales a estas, que se suman a estas fases, ¿no? El primero son las actuaciones previas como tal. ¿M? Y luego tenemos la impugnación de la decisión adoptada en la fase decisoria. Entonces, para temas meramente académicos, podemos determinar que tenemos actuaciones previas, fase instructiva, fase sancionadora y la etapa de la impugnación. Pero recuerden, la LPAC en el capítulo relacionado con lo que es, en este caso, las fases del procedimiento, habla de fase instructiva y fase decisoria. Cuando nosotros señalamos las actuaciones previas, y es cierto, para poder iniciar un procedimiento administrativo sancionador, muchas entidades previamente hacen un conjunto de diligencias, como se conoce, diligencias previas, actuaciones previas, para determinar si existe o no mérito a iniciar un procedimiento sancionador, un procedimiento administrativo sancionador. Porque imagínense que se inicia un PAS contra un administrado y no se tuvo, digamos, la certeza necesaria. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? Probablemente ese PAS vaya a desembocar, pues, un archivo o se busque, en todo caso, forzar la figura para sancionar y al final vamos a ver que ese procedimiento administrativo sancionador incurrió en tiempo, horas hombres, gasto de ello. Entonces, ¿para qué haber iniciado un procedimiento administrativo sancionador si tal vez no se tuvo el mínimo de criterio para poder decir, oye, sí, con esto amerita, ¿no? De que se pueda dar, en este caso, el inicio del PAS, ¿no? Por eso es que siempre es necesario que se den actuaciones previas. Ojo que las actuaciones previas no inician el procedimiento administrativo sancionador. Mucho cuidado con ello, porque por ahí escuché a algunas personas que señalaban, no, que con las actuaciones previas ya se inicia el PAS. Y no, ¿no? El PAS, vamos a ver que se inicia con la imputación de cargos. Esto de acá simplemente son actuaciones preliminares que van a permitir poder determinar si existe mérito alguno para poder iniciar el PAS, ¿no? Dentro de las actuaciones previas, la autoridad administrativa podría hacer una recopilación de información básica, ¿no? Tal vez una recopilación documentaria que
pueda poder o le permita determinar, oye, mire, en mérito a esta documentación se ha visto que la clínica tal no ha cumplido con llenar la base de datos relacionada, por ejemplo, con, no sé, los usuarios en salud que tienen ahí, ¿no? Y siempre tiene un tope máximo de fecha, fin de mes no lo cumplió, entonces por ahí yo podría sustentar en esta recopilación de información básica. Supervisiones o verificaciones. Para ello, pues yo como autoridad administrativa tendré que constituirme al lugar donde supuestamente o presuntamente se esté cometiendo la infracción, ¿no? Y en base a ello podré verificar si efectivamente hay mérito o no. La idea de las actuaciones previas, que en algunos casos, ¿no? Se le conoce como acciones de fiscalización, no es sancionar como tal, sino es buscar que la autoridad administrativa logre que, en este caso el administrado, su conducta esté enmarcada dentro de lo que establece, en este caso, las normas administrativas, ¿no? Imagínense, yo puedo ir como fiscalizador, voy a una tienda, verifico en la bodeguita de la esquina de mi casa que no tiene el botiquín correctamente implementado, ¿no? Pero veo que todo lo demás obviamente está cumpliendo. Entonces, yo le podría dejar simplemente un acta, decirle, mira, voy a venir el día de mañana y voy a verificar si tú has cumplido con levantar esta observación, ¿no? Entonces voy, me apersono al día siguiente y verifico que la administrado cumplió con implementar correctamente su botiquín. Entonces ahí no hay mérito para iniciar paz, ¿no? Porque justamente se da estas labores de fiscalización o supervisión. Puede también darse en estas actuaciones previas la revisión de documentos. Probablemente yo pueda verificar que un administrado tiene una autorización que ya se venció, entonces a partir de ello podré verificar si está realizando o no actividades comerciales y producto de ello, pues podré iniciar el procedimiento sancionador si es que corresponde, ¿no? Y solicitud de informes internos. También, obviamente, dentro de la entidad pública existen otros órganos, otras unidades de organización, y por lo tanto yo podré solicitarle a otras unidades de organización que me envíen los informes respectivos para poder merituarlos y determinar el inicio de un posible paz, ¿no? Recuerden que en las actuaciones previas no hay imputación de cargos. No se afecta todavía derechos fundamentales aún, como a veces se señala, ¿no? Porque la imputación de cargos recién se da con el inicio del paz. Acá no hay imputación de cargos. Por eso es que durante las actuaciones previas, el administrado podría, digamos, realizar la subsanación de las observaciones que le señalen como tal, ¿no? Entonces, en este caso, sí podría aplicarse cuando, si es que se inicia un PAS y yo ya he subsanado, el eximente de responsabilidad, ¿no? Que es en este caso la subsanación voluntaria. ¿Por qué? Porque nuevamente repito, dentro de las actuaciones previas no hay imputación de cargos, ¿no? ¿Y cómo concluye esta etapa, si le queremos llamar así, de actuaciones previas, ¿no? Pueden haber algunas decisiones, por ejemplo, que se diga, oye, no corresponde iniciar procedimiento alguno. Perfecto, se archiva y ahí quedó, ¿no? Como dice, archivar preliminarmente. O puede ser de que se emita tal vez el acto respectivo en el cual se solicita, ¿no?, al órgano facultado que inicie el procedimiento sancionador. Eso es una recomendación que se puede dar dentro de las actuaciones previas, ¿correcto? Luego de esto ya pasamos a la fase instructiva y esta fase instructiva la voy a dividir en la fase instructiva que es el inicio y la fase instructiva, que es la parte de la investigación como tal. Entonces, cuando hablamos del inicio de la fase instructiva, hablamos que se inicia el procedimiento sancionador, no se da apertura con un acto administrativo que da y que va a dar la apertura al PAS como tal. Entonces ya sabemos que se puede iniciar, o se inicia de oficio, pero a mérito puede ser de una denuncia, de alguna orden superior, iniciativa propia, ¿correcto? Y en este caso, vamos a ver que se da una serie de, o una imputación de hechos como tal.
Si yo voy a iniciar un procedimiento sancionador, administrativo sancionador contra un administrado como tal, yo tengo que emitir el acto de imputación de cargos, ¿no? Y en la imputación de cargos, yo tengo que señalarle cuáles son los hechos que yo le estoy imputando. Imagínense, ¿no? Por no solicitar, se me ocurre, ¿no? El certificado de restos arqueológicos al momento de realizar una excavación, ¿no? Entonces, ahí tengo que señalar cuál es el hecho que le estoy imputando. Tengo que señalarle también cuál es la norma presuntamente infringida, porque si no el administrado, tengan en cuenta que quien conoce de la infracción y de las normas es la autoridad administrativa y por lo tanto, a efectos de que el administrado pueda saber qué norma está vulnerándose o estaría vulnerando, la autoridad administrativa tiene que señalársela, tiene que indicársela correctamente. Además de ello, también tiene que colocarse dentro de una serie de aspectos que se dan en ello, cuál es la autoridad competente, porque si no, imagínense, ¿le pone quién? ¿El vecino? No, lo tiene que hacer en este caso y tener bien en claro qué autoridad es la competente para poder o donde va a presentar sus descargos, todo ello, ¿no? Y justamente hablando de descargos, se le tiene que consignar también su plazo para el derecho de defensa porque es lógico, si yo le voy a imputar a usted la comisión de una presunta infracción, tengo que otorgarle el plazo respectivo para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Y eso implica de que usted tenga un plazo prudencial para presentar sus descargos. La LPAC nos dice que como mínimo la autoridad administrativa puede darle 5 días de plazo, ¿correcto? En algunos casos la autoridad administrativa le da 10 días de plazo, eso está perfecto. Mientras sea algo que beneficie al administrado, no hay ningún problema, ¿no? Y como les comentaba, se emite el acto de imputación de cargos que debe ser notificado correctamente al administrado como tal, ¿no? Entonces, ahí cuando nosotros hablamos justamente de la imputación y de la notificación, vamos a saber que debe darse justamente todo el régimen de notificación que nosotros hemos conversado anteriormente. Una vez que ya se inicia la fase instructiva con la imputación de los cargos, corresponde el acopio probatorio, el acopio de los medios probatorios. Y ojo, es muy importante recalcar este concepto de medios probatorios, porque a veces sin querer uno mismo dice, ¿no? Estoy presentando pruebas, ¿no? Estoy presentando las siguientes pruebas para que se meritúen dentro del procedimiento sancionador. Y el hablar de pruebas es hablar de manera un poquito errónea. ¿Por qué? Porque nosotros dentro del procedimiento administrativo sancionador lo que hacemos es presentar medios probatorios. Y estos medios probatorios van a constituirse más adelante en pruebas cuando crean una convicción en la autoridad sancionadora para que pueda ya efectivamente imponer la sanción respectiva. Entonces, cuando ya ese medio probatorio crea convicción y permite adoptar una decisión, ya ese medio probatorio pasa a denominarse propiamente la prueba como tal. Al menos así se aplica dentro del PAS como tal. Entonces, esta es una etapa de acopio probatorio, porque la autoridad instructora, que es obviamente diferente a la sancionadora, puede solicitar informes, recibe los descargos del administrado, puede disponer la actuación de medios probatorios, puede pedir, por ejemplo, testimoniales, puede llamar al administrado, por ahí algunos testigos. En algunos casos también va a solicitar el peritaje si es que es necesario señalarlo o requerirlo dentro del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y acá lo que se busca siempre es el principio de objetividad y de verdad material, ¿no? Que debe regir en esta fase, porque al final la búsqueda de la verdad material es, digamos, la función que en este caso la autoridad administrativa debe iniciar, debe regir como tal, la búsqueda de la verdad material. Debe a veces uno olvidarse que, o algunos conceptos de que, ay, el administrado es así, siempre este administrado se da a cada rato para cometiendo. No, tiene que ser uno objetivo.
cuando uno va a imputar una infracción, va a sancionar una infracción, tiene que hacerlo con este criterio de objetividad y de verdad material, ¿no? ¿Y cómo concluye esta fase instructiva, ¿no? Imagínense que ya la autoridad administrativa recibió el descargo del administrado, acopió diversos medios probatorios, solicitó ya testimoniales por ahí, peritajes, entre otras cosas. Perfecto. ¿Cómo finaliza esta fase instructiva? La fase instructiva finaliza con lo que se conoce como el informe final de instrucción. Obviamente, el informe final de instrucción tiene que estar correctamente motivado. Tiene que señalarse una motivación que permita determinar que existen indicios que pueden constituir y que justamente la autoridad instructora, en base a esos indicios, solicita, va a decir, ¿no? Y solicito que al administrado se le imponga la sanción pecuniaria de, no sé, una UIT, dos UITs, la sanción de clausura, entonces el retiro, por ejemplo, y en este caso tiene que estar muy claramente establecido. Entonces, ¿cómo finaliza esta fase instructiva? Con el informe final de instrucción o informe final instructivo, como se le dé la denominación en algunas entidades. Ahora bien, este informe final de instrucción es derivado a la autoridad decisoria, ¿no? A la autoridad resolutiva, ¿no? Y esta da pie justamente a la fase sancionadora. Entonces, una vez que el informe final de instrucción se eleve a la autoridad decisoria, la autoridad sancionadora, esta tiene que notificarla al administrado para que pueda ejercer su derecho a la defensa sobre la imputación que se está realizando, ¿no? Dentro de el informe final de instrucción y sobre ello se le tiene que otorgar el plazo para la presentación de alegatos adicionales, ¿no? Que estos alegatos, ojo, pueden ser verbales, es decir, puedo constituirme, presentar alegatos verbales ante la autoridad o puedo presentar mis alegatos escritos, ¿no? Y en esta fase, ya una vez recibido estos alegatos o sin ellos, tal vez el administrador no quiere presentar alegatos, la autoridad competente va a tomar una decisión y va a señalar si corresponde o no imponer la sanción respectiva. Entonces acá lo que se hace en esta fase sancionadora es evaluar la infracción y el medio probatorio, la que ya se va a constituir en una prueba como tal, ¿no? Se va a aplicar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, porque en algunos casos la autoridad instructora va a solicitar una sanción y es posible de que la autoridad sancionadora diga, sí, efectivamente, el administrado debe ser sancionado porque cometió una infracción, pero la autoridad sancionadora puede decir, pero aplicando un criterio de graduabilidad, razonabilidad y proporcionalidad, no le voy a poner la sanción que me está señalando, que está proponiendo, ¿no? El órgano instructor, sino voy a hacer una menor. Puede realizar ello, ¿no? Y también puede, en este caso, si no está de acuerdo y dice, mira, ¿sabes qué? Acá siento que falta más medios probatorios, entonces voy a devolverlo al órgano instructor para que amplíe la instrucción y pueda ampliar más ello, ¿no? También lo puede hacer. Y en este caso, cuando encuentra, ¿no? Que ya va a sancionar, emite la resolución, una resolución motivada y congruente. Y ojo que cuando nosotros hablamos de una resolución motivada, no solamente debemos ver que se coloque las leyes, las normas que se van a aplicar, porque eso no basta para decir, oye, el órgano ya, el acto administrativo, la resolución está correctamente motivada. No, eso no es motivación, señores. Y eso es un punto de que siempre, o no siempre, sino la gran mayoría de veces, las autoridades administrativas no lo cumplen. Y es más, la motivación, ustedes saben que es uno de los requisitos de validez del acto administrativo, ¿no? Junto con la competencia, el procedimiento regular, la finalidad pública, ¿no? Entonces, la motivación es uno de esos requisitos. Y si no hay una correcta motivación, ¿qué va a acarrear? La nulidad de la resolución como tal. Entonces, por eso siempre la autoridad administrativa tiene que señalar, describir los hechos en su resolución. Tiene que obviamente señalar las normas aplicables, eso no está mal,
Lo que debe hacer después es ese match, ese símil, ¿no? Ese análisis para poder señalar, sí, que en mérito a esto se verificó que el administrado incumplió con esta norma debido a que se presentó tal situación y por lo tanto esto permite, se encuentra acreditado por ahí con las grabaciones de video y los testimonios que se ha recopilado, lo cual acredita, por ejemplo, el nexo causal y en consecuencia estaría correctamente motivada la imposición de la sanción, ¿no? Eso es de manera un poco rápida, ¿no? El tema de la motivación, pero siempre recuerden, debe estar correctamente motivado la resolución, porque si no, nuevamente, podría acarrear una nulidad de la resolución. La autoridad sancionadora va a aplicar principios de tipicidad, culpabilidad, razonabilidad, proporcionalidad, entre otros que considere pertinente. Entonces, acá ya se consuma el acto administrativo sancionador, ¿no? Lo que algunos consideran es justamente cuando se inicia el procedimiento administrativo sancionador, son actos administrativos preliminares, ¿no? Y en este caso, cuando se da la resolución que sanciona, es el acto administrativo definitivo, porque con este acto, con esta resolución, finaliza el procedimiento administrativo sancionador. Ojo, que no quiere decir que finalice el procedimiento administrativo sancionador, no quiere decir que yo como administrado, si no estoy de acuerdo, me voy a quedar con los brazos cruzados, para nada. Yo puedo presentar mis recursos impugnatorios, ¿no? Ante la decisión que adoptó la autoridad sancionadora, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la decisión que has tomado. ¿Por qué? Porque puedo argumentar diversas cosas, ¿no? Puedo argumentar de que no se ha aplicado la norma correctamente, puedo señalar de que tal vez no se está respetando el debido procedimiento, no se ha cumplido con los plazos, no se me ha notificado, una serie de alegatos que yo podría señalar como tal, ¿no? Y esto justamente es parte de la argumentación que yo voy a señalar. Entonces, ya lo habíamos dicho, el administrado puede solicitar la nulidad de ello a través de los recursos impugnatorios, recurso de reconsideración, que lo va a resolver la misma autoridad que dictó la resolución de sanción. Y recuerden que se basa siempre en la nueva prueba como tal. El recurso de apelación que lo va a evaluar, en este caso, el superior jerárquico de quien emitió la resolución de sanción como tal. Entonces, el superior jerárquico va a evaluar distinta interpretación de los medios probatorios, cuestiones de derecho en general. Y la pregunta, ¿y qué sucede? ¿Qué sucedería si en este caso, la autoridad que emitió la resolución de sanción no tiene un superior jerárquico? Imaginemos, ¿no? Un caso hipotético, que la resolución, en este caso de sanción, la emite una autoridad que no tiene un superior jerárquico. Entonces ahí se va a dar un recurso de reconsideración excepcional, como se conoce, ¿no? Que en este caso el recurso de reconsideración excepcional va a permitir que efectivamente la misma autoridad evalúe el procedimiento, ¿no? Mi recurso que he presentado, y para este caso excepcional, pues ya no será necesario la nueva prueba y podré yo interponer también por cuestiones de puro derecho o de interpretación distinta a los medios probatorios, ¿no? Y el tercer tipo de recurso que sinceramente ha quedado en desuso prácticamente es el recurso de revisión como tal, ¿no? Me acuerdo que el recurso de revisión cuando nació con la LPAC en el 2001 era que una instancia nacional veía lo de otras instancias que pueden ser sectoriales o por ahí de gobiernos regionales como tal, ¿no? Y es que en ese entonces se venía dando la figura de la descentralización y por lo tanto el gobierno central comenzó a delegar estas facultades que tenía a los gobiernos regionales. Entonces, dentro de los procedimientos que se podían dar, se encontraba justamente temas sancionadores que llevaban a la apelación, ¿no? Y en este caso, el administrado
podría presentar ese recurso excepcional de revisión para que lo vea una instancia del gobierno central como tal, ¿no? O como también antes, si no me equivoco, hacía Indecopi, también tenía un recurso de revisión, pero como les digo, ya prácticamente este recurso con el decreto legislativo 1272 que modificó la LPAC, básicamente quedó en este caso en desuso y su aplicación se daría simplemente cuando exista una ley que habilite a interponerlo como tal. Entonces, la impugnación puede suspender la ejecución de la sanción salvo norma especial como tal. Entonces, y la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Y qué sucede si ya agoté la vía administrativa, la vía previa, ya no se puede presentar más recursos impugnatorios? Entonces, en ese caso, yo tendré expedita para poder acudir al Poder Judicial y de esa manera presentar mi demanda contenciosa administrativa. Un aspecto adicional para terminar ya con la exposición, el plazo que tiene la entidad para llevar a cabo todo el procedimiento administrativo sancionador. De acuerdo a la LPAC, tiene un plazo de 9 meses, ¿correcto? Que pueden ser ampliados a 3 meses más. Pero claro, obviamente esa ampliación que se da al plazo del LPAC involucra que antes de que se agote el plazo de 9 meses, yo tengo que notificarle al administrado esta decisión y decirle, ¿sabe qué, señor administrado? Voy a ampliar 3 meses más. Pero no basta solamente con decirle, ya voy a ampliar 3 meses más, sino que va a ir de la mano señalando una correcta motivación. Puede ser que yo le diga, mira, hay un embalse de expedientes que no me permite atenderlos y por lo tanto por eso estoy ampliando 3 meses más. O por ahí a lo mejor necesito recabar mayores medios probatorios, pero hasta que puedan enviarlo demorará un mes más o algo así. Entonces tiene que estar correctamente motivado. Entonces recuerden, el plazo es de 9 meses que pueden ser ampliados a 3 meses más, lo cual nos da un plazo máximo de 12 meses. ¿Y qué sucede si el procedimiento excede, no hubo una resolución que finalice el procedimiento dentro de ese plazo de 9 o en exceso de 12 meses? Entonces, ahí se aplica la figura de la caducidad. Y la caducidad, ¿qué quiere decir? Que la autoridad administrativa lo que va a hacer es archivar el procedimiento que se ha actuado en ese momento, pero puede nuevamente iniciarlo, puede retrotraerlo hasta la etapa de la imputación de cargos y dependiendo si amerita o no, puede volver a iniciar, ¿no? Siempre teniendo en cuenta el plazo de la prescripción que lo establece la norma especial y en ausencia de este, el plazo de la prescripción es de 4 meses, ¿no? Y como tal, pues ahí tendríamos otra clase más que podríamos dar cuando se establezca cómo establecemos el plazo de la prescripción, ¿no? Y ahí pues ya tendríamos que ver lo que son las infracciones de consumación inmediata, permanentes, continuas, de hábito, pero bueno, eso ya podrá ser materia de algún otro momento. Entonces, con ello finalizo mi exposición. Muchas gracias y bueno, estoy presto a escuchar por ahí algunas consultas. Muchísimas gracias, doctor Segovia. Muchas gracias también a las más de 1.700 personas que se encuentran acompañándonos en esta sesión. Un tema muy importante, doctor. Mi apreciación personal, le agradezco mucho por haber hecho muy sencilla esta explicación. Em, Hay muy buenos comentarios respecto a la presentación que ha tenido usted bien el día de hoy, que ha tenido con nosotros, ¿no? Hay muchas preguntas, la verdad que le pedimos disculpas por no poder resolver todas, pero he extraído la mayor cantidad de ellas para poder compartírselas, doctor. A ver, preguntan lo siguiente. Doctor, ¿resulta posible que a través de un informe final de instrucción donde se recomienda imponer una multa y una medida complementaria de cierre temporal, pueda ser suficiente para sancionar a un establecimiento o necesariamente se requiere una resolución final de sanción? Gracias, Jimmy, y gracias a Moisés por la pregunta. Se requiere de una resolución de sanción para poder justamente imponer esta multa o esta medida complementaria de cierre temporal. Ojo, el informe final de instrucción lo que hace es recomendar a la autoridad sancionadora a adoptar, en este caso, una respectiva sanción. Puede ser de que sea una sanción pecuniaria, como la que comentas, la multa, y una sanción no pecuniaria, que vendría a ser la clausura.
pero ojo, que una cosa es la resolución que va a sancionar como tal, pero en este caso la autoridad puede implementar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución final en este caso, ¿no? Entonces, con una medida provisional se podría tal vez realizar la clausura provisional del establecimiento como tal, ¿no? Pero eso va a depender, como te digo, del análisis que se vaya a realizar. Pero en primera instancia sí es obligatorio que se dé una resolución en la que se establezca correctamente la sanción a imponer. El informe final no impone sanciones, sino recomienda a la autoridad administrativa. Muchas gracias, doctor. Otra consulta que nos han compartido es si un procedimiento administrativo sancionador, doctor, desencadena en ejecución coactiva sin que al administrado se le haya notificado los actos administrativos previos, ¿cómo puede defenderse? Bien, una muy buena pregunta, Carla. Y sobre ello hay que tener en cuenta de que cuando esto pasa, cuando ya se da el procedimiento sancionador, ya se emitió la resolución, se agotó la instancia administrativa, pasa a la etapa coactiva, como se puede llamar, ¿no? El procedimiento coactivo. Y en este caso, cuando hablamos del procedimiento coactivo, el ejecutor coactivo tiene que estar totalmente seguro y hacer una revisión integral de que se haya cumplido con notificar correctamente cada uno de los actos o actuaciones, en este caso el acto administrativo de la sanción, a la administrada o administrado. Entonces, si tal vez se le pasó al ejecutor coactivo, porque a veces sucede, a mí me ha pasado en los casos, yo lo que tengo es que presentarle un escrito al ejecutor coactivo. ¿Para qué? Haciéndole conocer de que yo no he sido correctamente notificado. Entonces, el ejecutor coactivo, porque es el encargado, él es el único, en ese caso es como que el rey del procedimiento, él va a poder suspender el procedimiento coactivo y puede en todo caso devolver los actuados o en su caso ya archivarlos como tal. Pero en la realidad, muchas veces sucede de que el ejecutor coactivo no quiere escuchar o no quiere entender ello. Entonces, por lo tanto, en ese caso, lo único que queda es acudir, en este caso, a la instancia contenciosa administrativa para poder ahí decirle, tocarle la puerta al señor juez y señor juez decirle, ¿sabes qué? Aquí hubo una vulneración a mi debido procedimiento, no se me ha notificado nada y ya se me está queriendo ejecutar coactivamente. Entonces, por lo tanto, señor juez, solicito que usted pues declare la nulidad de todo lo actuado, ¿no? Entonces, esa podría ser una instancia realmente en la cual puede acudir. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos es, doctor, ¿es correcto suponer que la administración puede declarar la caducidad del PAS cuantas veces sea necesario siempre que la infracción no haya prescrito? Correcto, Rosa María, gracias por la pregunta. Efectivamente, la autoridad administrativa, en este caso dentro de un PAS, puede declarar la caducidad del PAS y lo puede iniciar las veces que sea necesaria, siempre que no haya prescrito. Pero ojo, no es que simplemente lo vaya, ya caducó el PAS, lo vuelvo a hacer y lo dejo caducar y vuelvo a hacer. No, porque ello, el tema de la caducidad para la autoridad administrativa respectiva, va a determinarse la existencia de una posible responsabilidad disciplinaria. ¿Por qué? ¿Por qué dejó vencer el PAS, ¿no? ¿Por qué dejó caducar, mejor dicho, el PAS? Entonces, eso le puede traer consecuencias funestas, en este caso, al funcionario que se encargó del procedimiento. Y obviamente ahí se le abrirá un procedimiento disciplinario al funcionario o a los servidores que han estado en relación con ello. Recuerdo que en algún momento pasó eso en una entidad donde laboré y abrieron justamente un procedimiento disciplinario sin perjuicio de que el PAS nuevamente vuelva a realizarse como tal, ¿no? Pero sí, sí se puede iniciar o declararse las veces que sea la caducidad, pero siempre tomando en cuenta el plazo máximo para que no haya prescrito, en este caso, la infracción como tal. Gracias, doctor. Otra pregunta que hemos rescatado es la siguiente. ¿Cómo se evita que el procedimiento sancionador se convierta en una herramienta de coerción institucional más que un mecanismo de justicia administrativa, doctor? Muchas gracias a la pregunta que hace José Carlos. Mire, cuando nosotros hablamos de procedimiento sancionador, lo usual es que todos nosotros como administrados consideremos que esta es una herramienta de coerción institucional. Vayamos a ver por ahí en algunos gobiernos locales, ¿no? Que utilizan el procedimiento sancionador
como una medida de coerción y más allá hasta un punto de recaudación, que lo ven, ¿no? Porque impongo multas, multas, voy a recaudar más. Entonces, yo creo que en este caso para evitar justamente de que el procedimiento sancionador pueda darse como una herramienta de coerción institucional, primero yo considero de que podrían hacerse algunos cambios en la normativa vigente, específicamente en la LPAC, a efectos de que pueda determinarse justamente que las autoridades no realicen o no tengan este uso del PAS como una herramienta de coerción. Adicional a ello, nosotros como administrados podemos interponer en algunos casos temas de barreras burocráticas ante el INDECOPI, ¿no? O presentar las denuncias respectivas. Pero más allá de eso, yo considero de que las autoridades que llevan a cabo el procedimiento administrativo sancionador tienen que estar correctamente capacitadas. Y lamentablemente es un día a día que se observa que dichas autoridades no cuentan con la capacitación respectiva justamente para poder entender que el procedimiento sancionador se da como si fuera algo en última instancia dentro de la parte administrativa, porque lo ideal es que el administrado, su conducta la adecue a lo que establecen las normas reglamentarias. Y ya cuando el administrado no quiere entender a las buenas, como se dice, entonces ahí recién aplicar el PAS como tal, ¿no? Y eso creo que parte mucho también de capacitar, en este caso, a las autoridades. Gracias, doctor. Creo que una pregunta que puede ir acompañada a esta respuesta también es, desde su experiencia, doctor, ¿cuáles serían los principales desafíos en la aplicación o los desafíos actuales en la aplicación del procedimiento administrativo sancionador en el Perú? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? No te escuché bien. Sí, desde su experiencia, ¿cuáles considera usted que serían los principales desafíos en la aplicación del PAS en el Perú? Mire, gracias por la pregunta. El primer desafío que yo considero es, uno, la capacitación correcta a las autoridades administrativas, ¿no? Dado que observamos que actualmente hacen un abuso de este tipo de procedimientos que se realizan. Entonces, partimos de ese punto. Una capacitación correcta. Segundo, que dentro, en este caso, de las entidades, cuando reglamenten el tema del procedimiento administrativo sancionador, resulta correctamente necesario que éste vaya acorde con lo que establecen las leyes generales, porque lo que vemos normalmente es que la ley establece un parámetro y los reglamentos administrativos de las entidades se van mucho más allá. Y eso es algo que se ve en el día a día. Entonces, obviamente, la autoridad administrativa dice, pero yo tengo mi reglamento. Y hasta y algunas veces hasta todavía resulta irrisorio que digan, no, pero es una norma especial que priva sobre la norma general, cuando eso no está mal, pues. Porque estás contraviniendo de un modo u otro lo que te establece el parámetro legal de la legislación como tal, ¿no? Y segundo, el tema de la transparencia. Muchas autoridades administrativas no son transparentes con las actuaciones que realizan. Y cuando hablamos de transparencia, estamos hablando de la transparencia activa, es decir, que la propia autoridad administrativa hace saber, hace conocer qué es lo que realiza, cómo es lo que viene realizando, difunde ello. Pero al contrario, hay una mala praxis en algunas autoridades que no realizan ello, por el contrario, ¿no? Tienden a esconder. Entonces, yo pienso que partiendo por esos tres puntos, creo yo que se podría mejorar en este caso todo lo relacionado con la capacidad sancionadora como tal. Gracias, doctor, nuevamente. Nos preguntan, a ver, indican, ¿no? En sencillo, doctor, ¿nos puede precisar la diferencia entre PAS, PAT y el procedimiento que inicia el OSIP, por favor? A ver, ahí nosotros hablamos que el PAD es el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Y el que realiza la Contraloría como tal es el procedimiento administrativo funcional, que va relacionado en este caso por la comisión de infracciones que la Contraloría tiene señalada dentro de su normativa especial. En ambos casos, tanto el PAD, el procedimiento administrativo disciplinario que se da, ¿no? Para poder sancionar a los funcionarios o servidores públicos por determinadas faltas y el procedimiento administrativo funcional que realiza la Contraloría, que también son contra funcionarios o servidores por algunas infracciones mucho más graves como tal.
forman parte del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, podríamos determinar que el PAS, el procedimiento administrativo sancionador, es una forma general que incluye dentro de sus supuestos al procedimiento administrativo sancionador ordinario, por ejemplo, el que vienen realizando algunas entidades como los gobiernos locales, como puede realizarlo la OEFA, como puede realizarlo Sinermin. Y tenemos también los procedimientos administrativos disciplinarios que ya les comenté, que se dan dentro del ámbito de la misma entidad que sanciona a sus funcionarios y servidores, y el procedimiento administrativo funcional, que en este caso lo realiza la Contraloría contra lo que son, en este caso, los servidores y funcionarios, ¿no?, de alguna entidad. Por ahí, dentro del PAS también hay una mezcolanza que a veces genera, ¿no?, el famoso procedimiento administrativo sancionador trilateral, ¿no? Pero bueno, eso ya creo que podría ser materia de discusión si realmente se da esta situación. En algunos casos, pues, que en el tema de consumidor, si no me equivoco, se aplica esta situación, ¿no? Pero no sabemos si en realidad es un procedimiento sui generis o simplemente estamos hablando de dos procedimientos que confluyen como tal. Pero eso es lo que te podría decir para responder a tu pregunta. Gracias, doctor. Ya pasando a algunas de las últimas consultas para respetar tanto su tiempo como el de nuestro atento público, doctor. em, Consultan, ¿puede considerarse debidamente motivada una resolución que repite fórmulas legales sin analizar el contexto fáctico del caso en concreto, doctor? Mire, yo considero de que no, porque siempre toda resolución que se tenga que dar para sancionar específicamente, ojo, para sancionar a un administrado, tiene que tener un análisis respectivo, ¿no? Y más aún cuando nosotros hablamos de que para sancionar debe haber un nexo causal, es decir, esa determinación entre la imputación que se le da, en este caso, al administrado y que realmente es un acreedor de una sanción como tal. Entonces, siempre en la resolución debe basarse en una correcta motivación. Claro, la LPAC permite de que esta motivación pueda darse en mérito, por ejemplo, a un informe. Algunas entidades lo que hacen es te mandan la resolución, ¿no? Y adjuntan el informe que, por ejemplo, el informe legal, ¿no?, que hace todo el análisis y se circunscribe a ello. Pero si bien es cierto, esto de cierta manera es permitido siempre y cuando en el informe esté correctamente la motivación, lo ideal es que no se realice ello, sino que la propia autoridad en su resolución motive. La motivación, como lo señalo, es justamente determinar el análisis correcto sobre el cual la autoridad administrativa adopta la decisión de sancionar o puede ser en este caso archivar, ¿no? Gracias, doctor. Y le comparto a continuación la última pregunta de nuestro público. Doctor, ¿qué impacto tiene la modernización digital en la tramitación de los procedimientos sancionadores? Definitivamente el impacto que tiene es muy positivo, como todo en este caso con respecto a la aplicación de herramientas tecnológicas, ¿no? Sin ir muy lejos. Ahora, para la presentación, por ejemplo, de los descargos, se puede hacer de manera digital, ¿no? Antes uno para presentar sus descargos tenía que hacer su colita, tenía que estar en la entidad, llevando sus papeles, haciendo una cola de una hora y media. Entonces, ahora con el tema de la mesa de partes digital, se puede, en este caso, presentar directamente. Si quiero presentar alegatos orales, va a ser mucho más sencillo hacerlo en mérito, por ejemplo, como estamos ahorita, en un Zoom, ¿no? Y que se pueda dar justamente la inmediatez entre la autoridad administrativa y el administrado. Entonces se dan cuenta de que estas herramientas y uso de la tecnología resulta muy importante. ¿Para qué? Para tener y llevar a cabo el principio de la eficiencia y eficacia del procedimiento. Ahora, claro está, el tema de que hayan herramientas tecnológicas que nos permitan a nosotros hacer mucho más viable el procedimiento administrativo sancionador no exime que la autoridad administrativa definitivamente sea quien haga el correcto análisis de lo que se va a adoptar, porque ahora tenemos el famoso ChatGPT, Gemini, entre otras inteligencias artificiales que, si bien es cierto, son herramientas que nos pueden ayudar dentro de lo que es tal vez plasmar mejor las ideas, pero no es que nos va a hacer la chamba, ¿no? Como siempre a veces le digo a Mm. mis alumnos, ¿no?, que enseño, les digo, el ChatGPT no tiene que hacerte a ti la tarea.
tú tienes que tener la capacidad de realizar un análisis correcto, porque todo abogado tiene que tener esa capacidad, les digo, de analizar correctamente. Y eso es lo que nos va a permitir justamente tomar decisiones justas para aplicarla o no en un administrado. Entonces, las herramientas digitales son muy buenas, siempre y cuando no perjudiquen o no se inmiscuyan en lo que vendría a ser el análisis neto que se va a realizar para adoptar la decisión. Muchas gracias, doctor, por esa última respuesta. De esta manera, entonces, hemos llegado a la parte final. Esperamos, doctor, que se haya sentido a gusto en este espacio académico. Hasta este momento tenemos 1.600 personas que nos acompañan. Yo le cedo estos últimos minutos, doctor, para que pueda despedirse de todas ellas. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Jimmy, a Julio y al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para mí, de verdad, es un placer haber estado compartiendo con ustedes. He visto que hemos llegado hasta 1.700, creo, ingresantes y eso para mí es un gusto. Yo me siento muy satisfecho. Espero que podamos nuevamente brindar por ahí algún otro tema en alguna otra oportunidad. Les agradezco bastante. Gracias a ustedes que han estado también viéndome en esta exposición. Espero que también haya sido de sagrado y cualquier cosa, consulta, bueno, ahí tienen mi correo y nada, yo estoy siempre dispuesto a poder venir acá en los miércoles de gestión pública. Gracias, doctor. Lo último para despedirme, indicarle a los participantes que nos vemos el próximo miércoles y que también, bueno, pues coordinaremos con usted para poder socializar el importante material que ha tenido usted presentar y replicárselos también a través de nuestros grupos de WhatsApp. Muchas gracias nuevamente, doctor Segovia. Que continúe teniendo una muy buena tarde y muy buenas tardes con todos. Gracias, cuídense, hasta luego.